Llegamos a Australia con un plan. ¿Se puede seguir ese plan al pie de la letra o qué tanto va a ir cambiando? ¡Vamos! Hola mundo. Cuando llegamos a Australia venimos con un plan, con ideas que queremos implementar, pero luego este plan se va a ir modificando y adaptando a nuestra nueva realidad y oportunidades que se nos vayan presentando. En mi caso, 3 meses antes de llegar a Australia comencé a ejecutar mi plan, que consistía en buscar a personas que vayan a llegar a Australia, más precisamente Sydney, que más o menos vayan a llegar el mismo mes que yo, con el objetivo de ayudarnos entre sí. Lo que hice fue escribir en un grupo de Facebook llamado Latinos en Australia, donde conté que llegaba a Sydney tal fecha y que quería hacer un grupo de WhatsApp con personas que llegaran el mismo mes que yo para poder ayudarnos una vez estemos aquí. Otros puntos de mi plan eran hacer un grupo de amigos que quisieran hacer trabajos rurales y comenzar a extender su visa. Quería comenzar con trabajos rurales porque sabía que suelen pedir grupos grandes de backpacker de 30, 50, 60 personas y que suelen no pedir un nivel alto de inglés. También llegué con la predisposición de viajar a cualquier parte del país con tal de poder trabajar. Por esa misma razón no me quería comprar un coche, para poder viajar en avión a cualquier parte del país lo más rápido posible. No quería alquilar una habitación. Por lo general te comprometes a quedarte allí X cantidad de tiempo y quizás tienes que pagar una seña que luego se te devolverá al final de tu estadía si todo salió bien. Por eso preferí vivir en hostel donde podía irme cuando quisiera. No quería sacar la huaica porque quería evitarme una clase y un examen, obviamente en inglés. Les recomiendo el video ¿Qué debemos hacer nuestra primera semana en Australia? Que les puede ayudar a planificar su viaje. Ahora les voy a decir cuáles de estos 5 puntos fueron modificados y por qué. El número 1, que fue hacer un grupo de WhatsApp con personas que vayan a llegar el mismo mes que yo para poder ayudarnos cuando lleguemos. Al comienzo funcionó, me escribieron chicos y chicas contándome que llegaban a Sydney el mismo mes y me dejaban sus números para que los agregara al grupo. Pude hacer un grupo de 30 personas aproximadamente donde hablábamos sobre el viaje. Pero una vez que cada uno viajó y llegó a Sydney, no volvieron a escribir, ni para pedir ayuda, ni para saludar, ni para contar cómo la estaban pasando. El punto 2, que fue hacer un grupo de amigos que quisieran hacer trabajos rurales y comenzar a extender su visa, esto no me funcionó. Sí pude hacer un grupo de amigos, pero no buscaban lo mismo que yo, sino que algunos en ese momento querían quedarse en la ciudad. Otros estaban en pareja y tenían otros tipos de planes. El punto 3, que fue tener la predisposición de viajar a cualquier parte del país con tal de trabajar, este punto sí lo cumplí y creo que fue la razón más importante por la que logré quedarme en Australia y mantenerme trabajando. El punto 4 fue no alquilar una habitación. Esto lo mantuve unos 10 meses y me funcionó muy bien. Luego ya conseguí un trabajo más estable y busqué una habitación donde vivir y compré un coche para poder trasladarme. El punto 5 fue no sacar la huaica. Cuando llegué a Sydney, mis compañeros de hostel me dijeron que la clase y el examen eran fáciles de aprobar, por eso cambié de opinión. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus planes y si ya estuvieron en Australia, cuéntenme cómo estos planes fueron cambiando. Así que ya saben, si vienen a Australia, vengan sabiendo de que sus planes van a ir cambiando y adaptándose a una nueva realidad. No olviden dejarme su like, que eso ayuda mucho a mi canal y me motiva a continuar. Y compartan este video con alguien que ustedes crean que le pueda servir. ¡Nos vemos!